Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Aquí estamos para compartir un mensaje de la palabra del Señor y del Señor, que no sea yo, sino el Espíritu Santo, hablando por medio de mi boca, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todo hacerlo en el nombre del Señor. Amén. Y queríamos compartirles en esta semana, amén, en este tiempo, queríamos compartir esta enseñanza muy hermosa que aprendí esta semana para la gloria y honra del Señor, sobre la ciencia de Dios. Y meditando, hermanos, en esta enseñanza que quiero compartirles, es que la ciencia del Señor es tan poderosa, tan hermosa, tan grande, que de verdad, como dice su palabra, que nuestra mente no puede entender y comprender lo que es la, las cosas del Señor, como su naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor, que es del Señor, nosotros mismos, su creación. eh, Ahora nosotros, ¿verdad? En Jesucristo, nuevas criaturas nacidas de nuevo, los que vienen y aceptan al Señor, cómo empiezan a crecer, a madurar, cómo empiezan a nacer de nuevo, como dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y también dice en su palabra, ¿verdad? Que seamos como los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y meditando en esa enseñanza que quiero compartirles, es solo un poco de todo lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos han de saber más. Pero yo quiero compartir lo que el Señor ha estado dándonos, ¿verdad? Ya tiempo de sobre esta enseñanza, y se llama la ciencia de Dios. Si podemos ir a Mateo 17, 11 al 13 para la gloria del Señor, aquí vamos a empezar este mensaje. Mateo 17, 11 al 13. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Yo aquí lo que entendí, hermanos, para la gloria del Señor, que la ciencia de Dios es increíble, es sobrenatural, es maravillosa, como un hombre vino en el pasado, como un hombre vino en el pasado y vino en el presente. Elías es Juan, quiso decir el Señor aquí, o dijo, es Juan el Bautista, porque si usted lee todo el capítulo, aquí está hablando de Juan el Bautista. Entonces, él dijo aquí en el 12, dice: mas os digo que Elías ya vino. Amén. Y estaba en la época del Señor Jesucristo, hace 2000 años. Jesucristo dijo esto: Elías ya vino. O sea que Elías ya al decir ya vino, estaba hablando en su presente de él en aquella época, aquí en la tierra. Amén. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre perecerá. Pero ¿qué dice el 13? Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías vino en Juan el Bautista. Pero ¿cómo es posible eso? Si Elías ya había vivido en el pasado, hace muchos siglos atrás, Elías ya había venido, ¿verdad? Y él se fue en un carro de fuego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos de ver aquí? Que la ciencia de Dios es tan maravillosa, tan incomprendible, lo sobrenatural, que en veces hasta nosotros, muchos de nosotros tenemos testimonio de las cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida. A muchos los ha llevado al cielo, a otros a las puertas del Hades, amén. A otros los ha llevado a otros hemos visto ángeles, amén. Otros han visto al Señor, amén. Tal vez lo hemos visto en sueños, otros lo han visto en visiones y otros hasta en persona lo han visto, amén. Entonces, ¿qué es, qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en su ciencia de Él, en su palabra?
Amén. Dios tiene una ciencia que es sobrenatural y que es del cielo, porque la ciencia de este mundo, hermanos, también el Señor le dio la sabiduría al hombre para la ciencia del mundo, pero dice en la palabra del Señor que para Dios la ciencia del mundo no es nada, pues. O sea, no es nada comparable a la ciencia de Dios. Imagínense mirar un carro de fuego o caballos con alas o con fuego, ¿verdad? Es maravilloso. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a mirar más de su ciencia, porque es más maravillosa su ciencia que la ciencia de este mundo. Muchas veces nos sorprendemos con la ciencia del mundo, pero para Dios no es nada. Y lo que vamos a mirar, hermanos, es más maravilloso de lo que estamos mirando en la ciencia del mundo. Toda la tecnología y lo que estamos mirando no es nada comparable a la ciencia de Dios. Y eso lo vamos a mirar. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, enséñanos más de tu ciencia, porque si vamos para allá y vamos a mirar estas cosas, hay que saber más de estas cosas. Pero vamos a leer en Génesis 2:9 para seguir avanzando esta enseñanza para la gloria y honra del Señor. Génesis 2:9 está en el principio. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí lo que yo entendía, hermanos, algo maravilloso, precioso, es que el árbol de la ciencia del bien y del mal está dentro de nosotros. El Señor dijo que éramos, al comer esa fruta, Adán y Eva, el hombre era como uno de ellos, del cielo. Entonces, aquí hay una ciencia y una maravilla hermosa, donde dice la ciencia del bien y del mal que estaba en el paraíso. Amén, porque la tierra no es el paraíso. Ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa es ciencia de Dios. Y el árbol de la vida, que es Jesucristo, Él es el pan que bajó del cielo. Y todo esto es algo maravilloso que está dentro de nosotros y va a salir de nosotros. Porque lo que está dentro de nosotros no se mira ahorita, hermanos. No se mira lo que está dentro, lo que está creciendo, lo que está madurando. Todo esto no se mira ahorita, así como debería, como el Señor aquí lo está explicando. Imagínense el fruto de la ciencia del bien y del mal. Esa ciencia está en nosotros ahora. Y ahora Jesucristo, su palabra, el pan que bajó del cielo, cuando nosotros leemos la palabra, estas enseñanzas o las enseñanzas, la predicación, eso entra dentro de nosotros. Entonces, lo que usted come es lo que usted va a proyectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos comiendo, eso tendrá que salir. Entonces, algo maravilloso está formándose dentro de usted y de mí cuando usted está en las cosas de Dios. Algo maravilloso, una ciencia, un arte, algo hermoso va a salir de dentro de nosotros para la gloria del Señor. Amén, porque esa es ciencia de Dios. Así como el bebé hace nacer, así como el Señor hace nacer al bebé del vientre de la madre, que nadie se explica cómo sucede eso. Así también eso hermoso y maravilloso que se está formando dentro de nosotros en Jesucristo, como nacidos de nuevo, eso va a salir y va a ser un arte, una ciencia de Dios que se está formando en nosotros. Nadie lo mira, amén, pero lo vamos a mirar. Entonces, Dios es un arquitecto de su creación y de nosotros. Nosotros somos su arte maravillosa, porque a imagen de Él nos somos, a imagen de Él nos creó. Amén, dice la palabra en un versículo que no apunté aquí, pero aquí está en Génesis, que no, hay más que cuando Adán comió del árbol, dijo que que ahora el hombre es como uno de nosotros, amén. Y cuando creó el hombre dijo, a imagen de él nos creó. Entonces, qué ciencia y qué maravilla y qué arte es
qué arte tan hermosa es la del Señor. ¿Se puede dar usted cuenta? Tal vez usted no se fija porque se fija más en lo de afuera, pero lo que está dentro, eso es lo que cuenta para el Señor, para la vida espiritual y para el cielo. En Éxodo 31:3, si podemos ir a Éxodo 31:3 para seguir, dice así la palabra del Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Amén. El Señor nos ha llenado, nos llena o nos quiere llenar a los que no los ha llenado. ¿De qué nos quiere llenar? Del Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Ese es un arte, una ciencia maravillosa. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Usted miró cuando recibió al Espíritu Santo? No, no lo miró. Amén. Pero ahí está, porque están saliendo cosas maravillosas que nosotros antes, no sé si a usted le ha pasado, le pasó, pero cuando usted aceptó a Cristo y el Espíritu Santo vino y la bautizó, amén, usted tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor y con el Espíritu Santo. Amén. Y los que no han sentido eso, pídanlo porque es maravilloso. Pero el Señor, cuando nos da de su Espíritu Santo y nos llena, entonces tiene que venir la sabiduría, la inteligencia, la ciencia de Dios y el arte. Amén. Es por eso que en veces nos ponemos muy creativos. Amén. Muy creativos en nuestras cosas que hacemos para el Señor o para la iglesia, amén, o muy creativos en nuestra vida también, en lo que hacemos en nuestras actividades, amén, y antes no hacíamos nada de eso. No sé si se ha dado cuenta que antes usted no tenía nada por la pintura o nada por esto, por arreglar o cosas así, que usted se puede dar cuenta, amén. Entonces, cuando usted viene al Señor, usted se da cuenta que tiene deseos de hacer esto, de hacer aquello, de formar esto, de hacerlo así. Empieza a formarse creativa. Es porque el Espíritu Santo está en usted haciendo esas, se le ha dado esas creatividad, esos dones, esos dones que el Señor da por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí, y lo he llenado del Espíritu Santo. Amén. Ahora el 6 dice, el 31:6 dice, y he aquí que yo he puesto con él a Adliam, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría. No tenía sabiduría, pero Dios le puso la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le puede dar a usted lo que usted le pida al Señor o Dios le puede dar a usted lo que usted necesita para su crecimiento, su madurez, su ministerio o sus dones para ejercerlos. Dice, le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón para que haga todo lo que te he mandado. Entonces, Dios nos da dones, nos da muchos regalos hermosos espiritualmente, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de dominio propio, nos da los frutos, amén. Y usted no lo mira, pero está ahí adentro, Dios se lo ha dado. Amén. Por su fe, Dios se lo ha dado y se lo va a dar. Y se lo va a seguir y le va a seguir dando más cosas. Porque tenemos que agradar a Dios con la fe. Entonces, si usted tiene fe, usted reciba en el nombre de Jesús lo que el Señor le quiere dar. Entonces, si podemos ir a Proverbios 10 Proverbios 19:2. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pero yo lo que quiero explicar aquí es donde dice, el alma sin ciencia. Si usted no tiene ciencia de Dios, si usted no tiene la sabiduría de Dios, si usted no tiene el conocimiento, dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El alma es mala sin ciencia, es lo que quiere decir este versículo. Sin conocimiento el pueblo perece y el pueblo
se hace malo. El pueblo se empieza a hacer cosas malas si no tenemos conocimiento, conocimiento que es ciencia de Dios. Amén. Porque dice aquí en el 2, dice, el alma sin ciencia no es buena, o sea que el alma es mala cuando no tiene ciencia, cuando no tiene sabiduría de Dios para entender la palabra, cuando no tiene conocimiento, el alma es mala. Entonces nosotros necesitamos esto que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, hermanos. En Éxodo 35:31, si podemos ir. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe muchas cosas que tal vez usted no sabe. Ahí las tiene escondidas, ahí las tiene ocultas. Amén. Las necesita explorar, necesita experimentar, necesita discernir. Póngase a meditar qué es lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado para que usted lo use para las cosas de Él? Porque aquí dice que Él daba esto para que le sirvieran en lo que tenían que hacer para el Señor. Entonces Dios nos ha dado todo esto. Amén. Inteligencia, ciencia, el Espíritu Santo, todo nos ha dado. Miramos visiones, tenemos sueños. ¿Cómo es posible que usted se acuerde de un sueño y luego el sueño se cumple? Póngase a pensar en esa ciencia, en esa sabiduría. Amén. O cómo es posible que usted vea una visión y luego se cumpla esa visión. Amén. O vea una visión casi estando despierta. Amén. En veces hasta ve uno visiones con los ojos abiertos. Y cómo usted puede ver todas esas cosas, porque Dios se las ha puesto dentro de usted. ¿Cómo es posible que usted ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen? Haya milagros. ¿Cómo es posible que libere a alguien que está atado por el enemigo, que el Señor lo reprenda? ¿Cómo es posible que solo poniendo su mano y esa persona sea liberada de ese espíritu inmundo? Amén. Y y lo que yo quería compartirles, hermanos, es que miremos, dejemos de estar mirando más la ciencia del mundo. Amén, porque dice la palabra que en el mundo está el maligno. Dejemos de estar viendo eso. No le digo que no lo mire, sino que como enseñamos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ajá, amén. Mirar lo que nos conviene y lo que nos edifica. Pero la ciencia del Señor es más maravillosa. Leer su palabra es lo más importante que debemos hacer, porque es lo que está poniendo, lo que estamos aprendiendo, leyendo, enseñando y también aprendiendo, es lo que está adentro de nosotros formándose. Entonces, Dios nos hace creativos, inteligentes y nos quiere llenos de su presencia. Él quiere que deseemos lo sobrenatural, lo que nunca hemos visto, que pidamos. Si pido cosas que no he visto, amén, como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, lo dice en Jeremías 33:3. Si usted clama al Señor, Él le va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Por eso los cristianos, o lo que nosotros hacemos por el Espíritu, o hablamos, o amén, o miramos, al mundo se le hace locura, pero no es locura. Es que ellos no conocen a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo no puede conocer a Dios, ni puede recibir al Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. El mundo no conoce a Dios, no lo puede conocer, ni recibir al Espíritu Santo. Pero aquel que recibe a Jesucristo en su corazón,
entonces recibirá al Señor en su corazón, a Dios y al Espíritu Santo, los tres en nosotros, porque la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y los incrédulos, el que no cree en esto o en lo que el Señor nos está enseñando, mostrando o dando, no podrá entrar en el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces yo quería compartirles, hermanos, que la ciencia de Dios es maravillosa. Él nos da tantas cosas, nos enseña, nos muestra. Amén. Y esto es, si usted se pone a mirar, si usted se pone a meditar todo lo que le ha pasado en el Señor. Amén. Pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero el Señor está aquí para hacernos recordar en su palabra. Si nosotros leyéramos la palabra del Señor, miraríamos qué cosas ocultas hay. Y no solo eso, sino pedir. Pedir, como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay muchas cosas grandes y hay muchas cosas ocultas que no hemos visto, que no hemos sentido, que no hemos oído. Hay muchas cosas en el Señor que no hemos recibido. Amén. Muchas promesas en su vida que no ha podido recibir por la incredulidad y la falta de madurez. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermanos, pidámosle al Señor, clamémosle, pidámosle, como dice la palabra en la parábola, que dice que una mujer clamó y clamó y clamó, y eso que era un juez injusto, pero el juez le concedió su petición por su clamor, por su insistencia. Si usted es alguien que usted desea mirar las cosas del Señor, lo sobrenatural, amén, en sueño, en visiones o visiblemente, amén. Yo he conocido testimonios, amén, que hasta ángeles se aparecen, amén. A mí en sueños se me han aparecido, amén, pero así personalmente no. Y he conocido así pues testimonios y es maravilloso, la gente queda maravillada, uno queda así como un bebé, como un niño, ¿no? Que cuando apenas está conociendo algo o está mirando, ¿verdad? Como los bebés ellos no miran cuando están muy recién nacidos, pero ya cuando van mirando que se les va destapando su vista, ya van mirando a la cara de su mamá o de su papá, o ya van conociendo las cosas de este mundo, amén. Pero nosotros, hermanos, espiritualmente somos niños o niñas, somos bebés cuando nacemos de nuevo. Entonces a ti se te van a ir abriendo los ojos poco a poco, y cuando los abras vas a empezar a mirar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, lo sobrenatural de Dios. Amén. Vas a empezar a mirar ángeles, vas a empezar a mirar cosas sorprendentes, vas a empezar a tener sueños increíbles, hermosos, también sueños que te van a dar mucho miedo, mucho temor. Vas a empezar a mirar las potestades, no solo del bien, también del mal, porque el mundo sobrenatural es grande. Amén. Vas a empezar a conocer cosas del pasado, del presente en el que estás y también del futuro. Vas a empezar a mirar esas cosas. No tengas temor, no tengamos temor, no tengamos miedo. El Señor nos quiere mostrar esas cosas. A veces en sueños el Señor nos muestra en el pasado, qué hubo, dónde estuviste, con quién estuviste, si exististe en el pasado. Amén. Y vas a empezar a mirar tu presente. Amén. ¿Qué es lo que estás viviendo en el Señor? ¿Qué es lo que estás experimentando? ¿Por qué lo estás experimentando? ¿Hasta dónde el Señor te puede llevar? Y si tú puedes soportarlo, las pruebas, todo eso. Y también vas a empezar a mirar el futuro. Entonces, cuando eres un bebé espiritual y empiezas a madurar, empiezas a crecer, a madurar, empiezas a entrar a otras dimensiones, pero ya esa es otra enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Cuando empiezas a entrar a otras dimensiones, empiezas a mirar la ciencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y no es para gloriarnos, sino es por la misericordia de Dios, porque tú eres alguien especial, que el Señor quiere que tú sepas que estás siendo elegido, escogido para mirar el cielo, para no solo mirarlo, para ir a vivir allá. ¿Cómo vas a ir a vivir a un lugar donde no conoces? No. Entonces, esas pequeñas cosas, amén, como los bebés cuando les están dando de comer, otro ejemplo, les está dando de comer su Gerber o su manzana, así, pero así como no dura, sino así líquida. Cuando empieza a darte de comer así, tú empiezas a disfrutar de lo que de esas cosas, pero ya después, ya cuando estás grande, ya te comes la manzana ya más grande, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos. El Señor nos empieza a dar de como bebés, como el Gerber, así aguado, así pues, como está el Gerber, así que lo puedas digerir, pero ya después te empieza a meter a otras cosas más fuertes. Amén, ya empiezas a comer un poco más avanzado. Bueno, para la gloria del Señor, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, quería compartirles esta enseñanza tan hermosa. Para todos los que miran esta enseñanza, por favor, compartan las enseñanzas, no son mías, son del Señor, para madurar y crecer, amén, como hermanos y hermanas en Cristo. Dios les bendiga y gracias por compartir las enseñanzas del Señor. Amén.